Un hombre y una mujer llenos del Espíritu Santo puede transformar vida y marcar generaciones. Porque la religión no trasciende. Las obras del Espíritu sí. Nuestras costumbres religiosas son terrenales y temporales, pero la obra del Espíritu es eterna. Comienza aquí, pero termina en la eternidad junto al Señor. Y continúa por los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos. Cielo y tierra pasará, mas la palabra de Dios y la obra del Espíritu jamás dejará de ser. Todo cesará, la ciencia cesará, todo terminará, pero Dios permanecerá fiel. Nosotros estaremos en esa virtud de la eternidad con Él. Por eso que necesitamos ser llenos del Espíritu, para alcanzar las cosas del Espíritu, porque por la carne no las vamos a alcanzar. Damos gracias al Señor. Venimos hablando, mis amados hermanos, de la serie La morada del Espíritu Santo, parte 3, que es la última parte de nuestra serie. Y queríamos compartir que nos había quedado dos puntos fundamentales para tratar. Entendemos la importancia de la morada del Espíritu Santo. Hablábamos la semana pasada que habíamos comenzado con el título, no sé si recordamos bien, un poquito para refrescar, de ser habitados por el Espíritu a ser guiados y llenos por el Espíritu de Dios. No solo el Espíritu Santo viene a habitar a nuestra vida como hablamos, sino que también viene a guiarnos y a llenarnos de su presencia. Refrescando un poquitito, habíamos hablado, para un poco abordar la última parte, habíamos hablado de que el Espíritu Santo nos guía a la verdad, aunque muchas veces esa verdad nos duela y tenga que confrontarnos. ¿Se acuerda que hablamos? El Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad, pero a veces no nos gusta ser guiados a la verdad, porque queremos que nos digan las cosas, pero que no nos confronten. Y lamentablemente, el hombre necesita ser confrontado para despertar a la conciencia de pecado. Porque a veces quizás moralmente caminamos impecable, pero hay algo en la cual hemos olvidado, que es buscar y estar en la comunión con Dios. Muchas veces somos moralmente correctos, cumplimos con estar con Dios, venimos a la congregación, hacemos ofrendas, cantamos, alabamos, participamos de la Santa Cena, ¿por qué no? Pero muchas veces nuestra comunión con Dios no es genuina, no es real. ¿Por qué? Porque no le estamos buscando, porque no estamos en conexión con Él. Y la palabra nos lleva a que el Espíritu Santo siempre nos va a guiar a la comunión con el Padre. Habíamos hablado que el Espíritu Santo nos va a confrontar. Muchas veces nos va a confrontar. No solo que nos va a consolar, sino que nos va a confrontar. Y cuando nos confronta y nos expone a nuestra condición del corazón del hombre, que estamos un poco cabizbajos, desviados, apartados quizás en nuestro corazón y en nuestro pensamiento, ahí cuando el Espíritu Santo nos confronta, y esa confrontación produce un alivio, a nosotros un consuelo. ¿Se acuerdan que hablábamos eso? El Espíritu Santo no solo confronta, a la vez en esa confrontación busca consolar nuestro corazón, porque cuando nos damos cuenta que estamos equivocados, ahí es donde el Espíritu Santo comienza a obrar y decimos: Señor, gracias por esta obra maravillosa. ¿Cuántos dicen amén? Hablamos también de las personas que resisten al Espíritu, que a veces resistir al Espíritu Santo, de no dejar que Dios obre. El Espíritu Santo siempre va a buscar el quebrantamiento en nuestro corazón. Porque no hay manera no hay adoración, escuche esto, no hay adoración sin quebrantamiento, porque el quebrantamiento es derramamiento de nuestro alabastro, de que es como esa mujer que entró, estaba Jesús y dice que rompió el perfume, el alabastro lo partió, era de gran valor, dice que lo rompió, y el perfume que había dentro, no solo su recipiente era de gran valor, sino también el perfume era de gran valor, le enjuagó con sus cabellos los pies de Jesús. Derramó algo, tuvo un precio, tuvo un quebrantamiento, y eso habla de que nosotros debemos quebrantarnos, y eso es de gran valor para Dios, el quebrantamiento, porque cuando nos rompemos delante de Dios, cuando nos humillamos delante de Dios, es cuando empezamos a entender y a ver una verdadera adoración en nuestra vida, una adoración genuina, guiada por el Espíritu de Dios. Por eso es que adorar tiene que ser grato. Hoy alabamos y cantamos y sentíamos, como decía mi esposa, ¿cuántos sienten la presencia de Dios? Claro, porque estamos adorando y sentimos que algo nos ministra, algo nos renueva, nos fortalece, sentimos como esa atmósfera de poder, digámoslo de esa manera. Es Dios ministrando y obrando en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos abiertos y dispuestos. Pero hay dos cosas también que el Espíritu Santo nos quiere guiar. No solo a ser llenos del Espíritu, sino a vivir bajo el dominio. Escuche esto, no solo ser guiados, sino que en esa guianza debemos aprender a vivir en el dominio del Espíritu Santo.
Decirle que está al lado, necesitamos ser gobernados por el Espíritu Santo. No buscar experiencias, no buscar sensaciones, no buscar, uy, qué lindo, que me corrió un escalofrío. No, buscar la verdad, ser el gobierno, sentir que estamos siendo guiados y gobernados. Y esto lo vamos a hablar a través de Efesios. Efesios capítulo 5, vamos a abordar este punto. El ser lleno del Espíritu y vivir bajo su dominio. ¿Por qué Pablo hace una comparación? No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes ser lleno del Espíritu. Hay un antagonismo, una posición en ese punto. Pablo dice, escuchen esto, a los hermanos de Éfeso. Ellos acostumbraban que todas las fiestas religiosas las tenían que celebrar con embriaguez, emborrachándose, celebrando y practicando ciertas cosas que ellos tenían por costumbre. ¿Cuántos de nosotros muchas veces celebramos fiestas patrias, festivas, celebramos como patronos de la ciudad cuando estábamos en la religión y celebramos mucho de que comer y beber y embriagarse, como era parte también de una festividad religiosa? Y eso pasaba lo mismo en Éfeso. Ellos acostumbraban a embriagarse para celebrar a sus dioses. Y como tenían que celebrar a Dios, comenzaban a embriagarse creyendo que se podía hacer de la misma manera. Y entendamos esto, que la cultura y la religión no tienen nada que ver con la adoración genuina que Dios exige de un hombre y de una mujer. No tiene nada que ver. La cultura terrenal no tiene nada que ver con la adoración celestial. La forma que nosotros buscamos adorar o celebrar a Dios de manera religiosa, humana, no tiene nada que ver con lo que el Espíritu Santo quiere traer o provocar en nosotros para que encontremos una verdadera adoración. Cuando la palabra dice Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, está buscando, si se lo voy a resumir, no aquellos que canten bonito o adoren lindo o sean los mejores, sino que está buscando personas guiadas, gobernadas por el Espíritu Santo, dispuestos a hacer la voluntad del Padre. Eso es adoración. Nosotros cantamos como forma de expresión de nuestra adoración. Adoramos con las canciones como parte de nuestra expresión vocal. Levantamos nuestras manos como una parte de una expresión física. Pero cuando elevamos nuestro corazón alineado con el Espíritu de Dios, es cuando sabemos que lo que hacemos, levantamos, dice la palabra, manos santas y manos limpias. Personas que tenemos la capacidad de poder levantar las manos, la conciencia limpia de levantar las manos a Dios y adorar y exaltar a Dios, sabiendo que somos guiados, no solo que el Espíritu está en nosotros, que somos guiados, gobernados y estamos caminando bajo la obediencia del Espíritu de Dios. Eso es ser un adorador, el Espíritu y en verdad. Un hombre y una mujer que camina bajo la ley de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y Pablo le dice, escuchen, no celebren como ustedes están acostumbrados. Ustedes vamos a celebrar bastante, sean llenos del Espíritu Santo. Interesante acá porque la Biblia traduce lo siguiente, ser llenos del Espíritu. Y a veces se malinterpretó en la traducción, porque en el original dice ser llenos, ser continuamente llenos. Y permítame aclarar un poco, porque leer la palabra, escuche esto, medio difícil de pronunciar, plerouste, que es el griego, es un verbo imperativo. Escuche esto, el original dice así, es un verbo imperativo que habla de un verbo presente. Diga conmigo, un verbo presente, una acción que se debe hacer cada vez que nos acercamos a adorar a Dios, debemos hacerlo. Un verbo presente, diga conmigo, es ahora. Es imperativo, no es un mandato de parte de Dios primeramente. Cuando Pablo decide escribir ese pequeño detalle en la palabra, cambia el sentido de la palabra. No dice, sean llenos del Espíritu, como diciendo, bueno, si fueron llenos, ya está, una vez ya pasó, una experiencia. Y eso lo hemos manejado durante años por no entender que la palabra realmente dice, sed continuamente llenos. Porque vamos a una realidad, mis amados. Muchas personas en un momento de su vida viven una plenitud del Espíritu, son llenos del Espíritu. Pasa el tiempo y empiezan a apocarse, sus fuerzas empiezan a decaer, ya no tienen la misma devoción, ya no quieren orar, ya no quieren buscar, ya no quieren adorar, le da lo mismo guardar la santidad, el testimonio, le da lo mismo si lo guarda o no lo guarda, le da lo mismo, se dejan de congregar como algunos tienen por costumbre, y comienzan a cometer esos errores, porque en un momento experimentaron la llenura del Espíritu, una plenitud de Dios, pero
Quedaron ahí porque un día fue. Pero déjame decirte que el mundo derrama sobre nosotros obras del pecado y el espíritu del pecado está sobre nosotros. Nosotros somos seres humanos que tenemos dos naturalezas, la naturaleza carnal y la naturaleza divina, el viejo hombre y la nueva criatura en Cristo Jesús. Pero cuando el hombre y la mujer, y vamos a la parte práctica, usted no está conectado continuamente con la obra del Espíritu, usted tiene un problema, yo tengo un problema. ¿Cuál es el problema? Es que nos quedamos con lo que Dios un día hizo en nosotros y después ¿qué? Nos quedamos con las experiencias pasadas y ahora ¿qué? ¿Qué pasó? Yo me acuerdo cuando hablábamos lengua y celebramos y saltábamos, y ahora ¿por qué no lo hacemos? ¿Se acuerdan que hay personas que dicen, yo me acuerdo que en las campañas que hacíamos, la gloria, esto, y yo le pregunto a esas personas, ¿y ahora Dios no está haciendo nada? ¿O acaso Dios ha cerrado sus labios, el Espíritu Santo ha quitado su mirada sobre tu vida, o el Espíritu Santo ya no tiene poder para seguir obrando, o el Espíritu Santo ya se ha apagado, se ha quedado quieto, se ha contristado? Y si eso ha pasado no es porque Él ha querido, sino porque hablamos la semana pasada, nosotros lo hemos provocado a tristeza y hemos contristado y hemos apagado la obra y el propósito de Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque nos quedamos con lo que un día fue, pero de aquí en adelante viviré como religioso, no viviré como adorador en espíritu y en verdad. ¿Me estoy explicando? Desde el 13, Pablo habla algo interesante. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, ¿verdad? Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues, escuche esto, mirad pues rápido, ¿cómo andéis? No como necios, sino como sabios. La necedad es querer caminar creyendo que hacemos la voluntad de Dios, siendo desobedientes fuera de la obra del Espíritu, sin el gobierno del Espíritu. Escucha esto, sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Continuemos. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ahora, ¿cuál es la voluntad del Señor? Que seamos diligentes en preocuparnos en nuestra vida espiritual. Que seamos diligentes en preocuparnos de qué es lo que, si el Espíritu Santo está guiándonos o no, si estamos viviendo como insensatos, estamos siendo necios o estamos caminando como personas prudentes. 18, habíamos leído, y Pablo le dice, dejen la insensatez y su imprudencia, tomen con diligencia y dejen de embriagarse con vino, en el cual hay disolución, antes sean llenos del Espíritu. Verso 19. Y Pablo le dice, sean llenos del Espíritu. Es fácil decir sean llenos del Espíritu. Ahora mi pregunta es, ¿cómo hago para ser lleno del Espíritu Santo? Pregúntale que está al lado, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Pablo lo explica. Verso 19, un verso más abajo lo explica. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y hablando al Señor en vuestros corazones. Verso 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Uno más, dame, a ver. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. ¿Quién le dice eso? Canten entre vosotros, compartan, exhórtense, alaben, glorifiquen, exalten. ¿Qué es lo que me está hablando? ¿Qué es lo que me está hablando? Me está hablando de una vida, como dice mi esposa, una vida de cuerpo. Una vida de congregación. Congregacionalmente, la importancia de congregarnos es vital. Porque es parte del mandamiento de Dios. No porque los quiero tener acá todos, aunque me gusta tenerlos a todos acá. No lo niego. Me alegra el corazón. Pero es parte de la obra del Espíritu. Por eso que Pablo dice, no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. Sean guiados por el Espíritu, por la obra del Señor, porque los tiempos son malos. Y descuidar, escuche esto, es una insensatez y una imprudencia, dice Pablo. Descuidar la vida espiritual, descuidar la obra del Espíritu en nosotros. Es insensato, es necio. ¿Se acuerda que habíamos hablado de la palabra necedad? Que es la palabra, la similitud en el castellano es estupidez. Y no es una mala palabra, sino es una condición. Una condición de incapacidad de poder entender, razonar y comprender lo que es primordial, lo que es importante y lo que realmente vale.
La necedad es un estado que nos condiciona a la torpeza. La necedad es un estado fuera de la guianza del Espíritu, sino que es una obra del orgullo del corazón del hombre y de la mujer. Pero el verdadero, Pablo quiso transmitir en el griego original, dice, sed continuamente lleno, porque la plenitud del cuerpo de Cristo está en una plenitud constante y en una influencia constante, continua y perseverante de la obra del Espíritu en nosotros y nosotros en el Señor. Por eso que es constante, continuo y repetitivo la necesidad de ser lleno del Espíritu. O sea, entonces quedamos con que el Señor me tiene que llenar continuamente. El Señor te va a llenar cuando nosotros abramos nuestro corazón a recibir. El Espíritu Santo siempre nos está llevando al Padre, siempre nos está revelando a Cristo. Por eso que el ser lleno del Espíritu es algo constante, continuo y repetitivo. Es algo que no debemos de dejar de buscar nunca. Siempre, toda nuestra vida. Es más, esto nos va a ayudar a perseverar en la fe hasta el tiempo de la venida del Señor. Por eso que Apocalipsis dice, aquel que perseverare hasta el fin, no habla de aquel que es constante en venir a los cultos, dice aquel que persevera en la fe. Pero una cosa es asistencia y otra cosa es venir a adorar al Dios que te ha llamado. No confundamos asistencia con genuina adoración. Yo tengo que venir. ¿Qué decía el salmista? Me viene a la mente el salmista David, decía, yo me alegré con los que me decían. Creo que la mayoría conocemos ese texto. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Por qué? Porque en la comunión del cuerpo está la vida. Y la vida está, como el Señor derramó toda su sangre para que podamos nosotros ser no solo limpiados del pecado, sino que esa sangre tiene vida. Y la comunión del cuerpo en sí mismo y compartir los unos con los otros es hacer que esa sangre circule en el cuerpo. Y que esa vida en el cuerpo cobre propósito en nosotros. Si yo busco en la Biblia, uno de los ejemplos claros, escuche esto, que yo puedo encontrar es a uno de los discípulos Esteban, maravilloso. ¿Cuántos saben quién es Esteban? Era un diácono de la iglesia primitiva, de la primera iglesia. Diácono que, Hechos capítulo 7, versículo 1 y 53, habla sobre la ejecución, que lo terminaron asesinando, lo terminaron persiguiendo a Esteban. Él fue perseguido por lo que declaraba y por lo que predicaba. Hechos capítulo 6, la iglesia reconoce a Esteban. A ver, vamos a ponerlo, Hechos 6.5. Hechos 6.5. La iglesia reconoce a Esteban como un hombre lleno del Espíritu Santo cuando hace la elección de los diáconos, por ejemplo. Por eso, mis amados, un consejo. Reconozca a la gente del Espíritu dentro del cuerpo. Reconozca a la gente espiritual dentro del cuerpo, que puede edificarlo y puede bendecirlo. ¿Amén? Agradó la propuesta. ¿Qué propuesta? Lo pongo en contexto para que aquel que no tenga el texto en el contexto primario. Los apóstoles dijeron, nosotros no podemos solucionar los problemas o disputas que hay dentro de la congregación con respecto a si la viuda de los griegos come menos que la de los judíos. Entonces, como no podemos dejar de leer la palabra y de buscar la presencia de Dios y de profundizar en las escrituras, encárguense ustedes como congregación, tengan testimonio, dice, de buscar varones guiados por el Espíritu ungido que sean de testimonio. Y más, ahora se lo dije, y al pueblo, a la congregación le agradó la propuesta y a toda la multitud. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y eligieron a Felipe, a Procoro, etcétera, a Nicanor y a los demás. Así es. La iglesia debe identificar la gente llena del Espíritu, porque esa gente llena del Espíritu será la que va a marcar, escuche esto, la que va a marcar la dirección de la iglesia. Esteban dio un discurso evangelístico profundo, lleno del Espíritu Santo. Sabiduría sobrenatural, la gracia de Dios era visible, había autoridad espiritual de él. Él no decía ser lleno del Espíritu, se sentía, se veía, se manifestaba la gloria de Dios en su mirada, en sus palabras, en sus acciones, en su pensar, en su predicar, que estaba lleno del Espíritu de Dios. Pero eso molestó a los religiosos a tal punto que cambió la historia. Esteban, un hombre lleno de Espíritu, un simple joven que dice que tenía 16 años, dice la historia. Escuchen para los jóvenes. Tenía 16 años, dice, 16 a 17 años supuestamente Esteban. Un joven lleno del Espíritu de Dios, daba testimonio. Estaba lleno de sabiduría, su gracia era visible, tenía autoridad para hablar.
Y cuando predicó a los religiosos no le gustó. Dice que los fariseos lo pusieron a pedrar porque él blasfemaba. Y había un hombre que estaba Saulo de Tarso, que pusieron la ropa a los pies de él, dice también el relato. Dice que fue tan impactante la obra, el testimonio de Esteban, léalo por favor, que veía los cielos abiertos y el Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre en gloria, que se había puesto en pie. Y cuando el Señor se pone en pie delante del trono, aleluya, es porque dice acá comienza un tiempo nuevo de transformación y ahí comienza la iglesia a moverse en el fluir del Espíritu. Él dice que Jesús estaba parado a la diestra como símbolo de autoridad, que hoy comienza el reinado y hoy comienza a manifestarse el reino de los cielos a través de una obra poderosa del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. ¿Por qué el reino de Dios se comenzó a extender? Porque cuando declara Esteban esa palabra poderosa, ve la visión gloriosa, siendo apedreado y diciendo que los amaba y bendecía a sus asesinos, porque estaba lleno del Espíritu, porque la persecución le terminó matándolo a pedazos, enterrado medio cuerpo bajo tierra y para no poder moverse y apedreado hasta la muerte. Él amaba y bendecía a sus enemigos a tal punto que bendijo a una Saulo de Tarso, que era quien guiaba el asesinato de él. Tan impactante fue que ese trato de Saulo, que Dios siguió tratando con él, y esa experiencia que Saulo de Tarso, Pablo, conocido como el apóstol Pablo, tuvo viendo a Esteban, un hombre lleno del Espíritu, fue capaz de conmover toda la visión y el entendimiento de la fe de Pablo, hasta el punto que termina siendo, por un trato adicional que Dios hace en camino a Damasco, Pablo se convierte en un apóstol que escribió la mayoría de las cartas y predicó a todos los gentiles del mundo, y el evangelio fue extendido al mundo por un hombre. ¿Y saben qué? Esteban no salió a las naciones, Esteban no tuvo agenda, Esteban no predicó el concilio gigante, Esteban no llenó estadios, Esteban predicó y habló a los suyos, a su comunidad, y testificó y transformó vidas hasta el punto de alcanzar a los evangelistas más importantes de la historia, que fue Pablo. Un hombre y una mujer llenos del Espíritu Santo puede transformar vida y marcar generaciones. Porque la religión no trasciende. Las obras del Espíritu sí. Nuestras costumbres religiosas son terrenales y temporales, pero la obra del Espíritu es eterna. Comienza aquí, pero termina en la eternidad junto al Señor. Y continúa por los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos. Cielo y tierra pasará, mas la palabra de Dios y la obra del Espíritu jamás dejará de ser. Todo cesará, la ciencia cesará, todo terminará, pero Dios permanecerá fiel. Nosotros estaremos en esa virtud de la eternidad con Él. Por eso que necesitamos ser llenos del Espíritu, para alcanzar las cosas del Espíritu, porque por la carne no las vamos a alcanzar. A Esteban lo identificaron. A ti te tiene que identificar la gente como un hombre y una mujer llena del Espíritu de Dios. Un hombre y una mujer gobernada por el Espíritu tiene evidencias irrefutables, frutos del Espíritu. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es, escuchen, más el fruto del Espíritu, no dicen los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu es uno con 9 virtudes. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu es uno con 9 virtudes, y esas virtudes es el carácter de Cristo en nosotros. Por eso que necesitamos expresar a Jesús. Decir que también necesitas expresar a Jesús. Pablo dice, estos frutos en un creyente, escuche esto, estos frutos en un creyente no son opcionales. Mirá que estamos diciendo, esto no es opcional, podés tenerlo o no podés no tenerlo. Si lo tenés, sos hijo de Dios, si no lo tenés, no sos hijo de Dios. Sencillito. Si lo tenés, sos guiado por el Espíritu, si no lo tenés, sos guiado por la carne. No es opcional, soy un hombre espiritual pero no tengo fruto. No existe. El que es espiritual fructifica porque su naturaleza es fructificar. Su naturaleza es expresar carácter, no nuestro, el de Cristo. Una nueva naturaleza cobra vida por sí misma y se manifiesta por sí misma. No finge. Sos o no sos. El sí y el amén. Por eso, mis amados,
Un ejemplo claro en el Antiguo Testamento de que el carácter de Dios se plasmó en el hombre siempre, no solo en Esteban, en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerda de José, el soñador, el hijo de Jacob, el que amaba? Tremendo testimonio. No lo vamos a leer obviamente, que veo en Génesis 45, usted puede leer toda la historia. Pero José dice, escuche esto, José era un ejemplo en la Biblia, y lo vamos a ver rápidamente para ir cerrando. Era tipo o tipología de Cristo. Era tipo o tipología de Cristo. ¿Se acuerdan que José era amado por su padre? Porque de tal manera amó Dios al mundo, a su Hijo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que crea sea salvo y tenga vida eterna. Jesús dijo, porque el Padre me ha amado. José era amado por el Padre, así como Cristo amado por su Padre Dios. Aborrecido por sus hermanos, o no lo vendieron a José. Jesús vino a sus hermanos, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Fue vendido injustamente por sus hermanos como esclavo. El Señor fue traicionado y vendido por 30 monedas de plata, por Judas. Humillado antes de ser exaltado. Pasó calabozos, prisiones. Cristo fue humillado hasta lo sumo, lo más profundo, y fue obediente hasta la muerte en cruz. Obediencia. Fue humillado para sentarse en gloria a la diestra del Padre. Se convirtió en Salvador de quienes lo rechazaron. Y Jesús se convirtió en Salvador cuando dijo, antes de decir consumado es, dijo, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Y dijo el Señor, tetelestai, consumado es. Toda la Biblia habla de redención, cada historia habla de redención. José era tipo de Cristo. No es una historia aislada de un soñador, es la historia de un ejemplo de lo que Cristo haría por nosotros. Tetelestai, consumado es, hecho está, todo está hecho. Voy a morir por aquellos que no lo merecen, y voy a derramar gracia para que eso se haga realidad en cada corazón. José perdonaba y restauraba a sus hermanos. Él tenía el fruto que era el amor. No se amargó en el proceso porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Él tenía gozo. José descansaba en Dios aún cuando carecer de problemas y dificultades de estar en la cárcel, porque él entendía que Dios estaba en control. Él tenía uno de los frutos, que era una de las virtudes, que era la paz. Él tenía paciencia, esperó años al cumplimiento de cada uno de los sueños que Dios le entregó. 13 años esperó el proceso y cárceles y maltrato hasta que vio la gloria y la obra del Señor. Trataba con gracia a quienes lo hirieron y lo maltrataron. Eso es benignidad, una de las virtudes del Espíritu. Actuaba con integridad. Eso es parte de la bondad y el carácter que el Espíritu derramaba sobre él. Tenía fidelidad aún no viendo nada en medio de los procesos. Eso se llama fe. Llegó al poder, pero no quiso vengarse. Eso habla de la mansedumbre del espíritu de un hombre. Tenía templanza. Dominó sus deseos frente a la tentación. Toda la historia de José habla de redención y habla de la iglesia, habla de Cristo y de la obra de la iglesia. Entiende que la palabra no son historias superficiales, sino que acá me está marcando que el Espíritu Santo desde el comienzo siempre buscó estar con los hombres y hoy está en nosotros. Hoy hace morada en nosotros. Y esa plenitud que tuvo José, esa plenitud que tuvo Esteban, que el Espíritu Santo estaba dentro de él, y ese dominio y esa obra que José tuvo porque el Espíritu estaba sobre él y con él, esa capacidad es la obra del Espíritu que está dispuesta para cada uno de nosotros. Tetelestai, consumado es. Esto no se trata de cuánto sabemos, de cuánto hablamos, de cuánto servimos. Si no hay fruto, hay un problema espiritual real en nuestra vida y debemos entenderlo, que si no fructificamos tenemos un problema espiritual grande. No somos guiados por el Espíritu, y aquel que no es guiado por el Espíritu de Dios no tiene a la palabra de Dios en su vida. Y si el que no tiene la palabra de Dios no es hijo de Dios, dice Juan en 1 de Juan. Quiero cerrar con esto. No es espiritual el que más siente o el que dice, siento del Espíritu, sino el que ya no se pertenece a sí mismo. No es espiritual aquel que dice sentir sensaciones lindas o de hablar muchas lenguas. Es espiritual aquel que ya no se pertenece a sí mismo. ¿Qué quiere decir? Mas no vivo yo,
sino que Cristo vive en mí. Póngase de pie, vamos a ver. Aleluya. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. La adoración del cielo dice aleluya. Y dice al Padre, santo, santo.